Por ejemplo, si yo me paro aquí y digo que Donald Trump va a ganar la presidencia y Donald Trump gana, eso me hace profeta. Pero hay que ver, maestro, No. el nombre de quién fue que habló. Yo entiendo que se emocionó, le pasó algo. Un aprendizaje, mijo. Todo el mundo comete errores. Claro. Te lo dice alguien que lleva más de 15 años predicando. Todo tipo de escenarios. No se justifica que si se cumplió o no se cumplió. La realidad es que es un ser humano. Y si se emocionó en un momento, no significa que Dios no esté con él. Y el hecho de que Dios te use un día es una palabra profética, no te dice que eres profeta. No te da el título. A nadie. A nadie. Por ejemplo, si yo me paro aquí y digo que Donald Trump va a ganar la presidencia y Donald Trump gana, eso me hace Pero profeta. hay que ver, maestro, No. el nombre de quién fue que habló, porque un profeta es una persona que habla el nombre de otra. Entonces, No puede yo. Cabeo todo se lo dijo que él no iba a ganar. hay que ver también el nombre de quién ese profeta estaba profetizando. La verdad es que, tú sabes, este mal sabor, felicitamos al presidente Luis Abinader, presidente de los dominicanos. Toda esa estrategia política. Todo organizado. Leonel sabía que no iba a ganar. No, pero ¿cómo ¿sabes así? lo que él hizo? ¿Cómo que va a Escucha, ganar? escucha Y va a qué fue gastar lo que esos millones de hizo. dólares y que no va a ganar. Leonel- Y movió cielo y tierra. Crearle camino a su hijo. Ahora, es que Ganó. armó, es un partido Crearle, No, crearle ganó. camino a su hijo. Bueno, Eso fue está lo que hizo. publicado. Ganó, su hijo ganó. Su hijo. Exacto. Dejó un precedente marcado con el Claro. FP. La Ya. gente sabe lo que es la fuerza del pueblo y hay Claro. un grupo Pero claro que la gente sabe que la fuerza del pueblo Sí, desde pero antes de antes salir. no, pastor. ¿Cómo que no? Maestro, no. Ah, total fue de cero que esa gente empezaba. Maestro. ¿Quién puso al presidente Abinader ahí? La fuerza del pueblo. Pero le señores. pasó por encima incluso a En el otro, salir a del ver. PLD en ese momento de elección debilitó todo para que Abinader pueda ganar. Para Ahora que Abinader mismo pueda el ganar. nombre Eso Omar está uno más Fernández uno. está en la boca de Lo la vemos en gente. 4 años Y en más. 4 ¿Verdad, años, cuando maestro? viene a ver su... No, Omar en cuatro Fernández, años escuchen más, algo yo creo aquí. que sí que se va a Él va a ganar. Escuchen algo ¿va a ganar? aquí. para Y que va a ustedes- Y no soy profeta, pero ya lo profeticé. Ten cuidado con eso. O sea, No, No sé lo que tú quieres. Lo mal gana. Venía a buscar los recuerdos para el Ahora, yo pasado. lo que quiero saber, ¿dónde que están los créditos de que cuando Sí. tú deseas una profecía y se cumple, ¿qué es lo que pasa No, contigo? te ¿Qué es lo que invitan, te pues, dan? Los ramos, las invitaciones, el Bendita. marketing. Le profeticé a Nayib Bukele y no me han dado nada todavía. Ay. El marketing crece. Claro. Usted no ve el pastor Arián como lo reconoció, que usted es profeta. Venga. Usted tiene su leyenda de profeta. Háblame uno a la vez, que tanto al mismo tiempo. Explíqueme. Vamos a explicarte el asunto, Mega. Para que ustedes vean cómo es la vuelta ahí. Maestro, primero que yo quiero que usted me explique los beneficios del Pero profeta. ya, espérate. pero hablar, que Ya yo que quiero le dé escuchar, forma. porque no Venga. estás entendiendo nada. ¿Tú sabes por qué hubo campaña electoral en el Distrito Nacional? Que se planteó ni siquiera que Omar podía perder. A Omar no lo benefició ese hijo de Leonel. A Omar le perjudicó durante la campaña entera ese hijo de Leonel. O sea, Leonel no le contribuyó un voto a Omar Fernández. Creo. Leonel, con su imagen de gobierno, su mal trabajo que hizo, su permisividad con los corruptos en una ocasión, eso fue lo que usó la oposición para atacar a Omar, Lo que que sí. es un político joven y potable, que el país entero le ha cogido cariño. Exacto. Lo amó. No lo amó por Leonel. Exacto. Lo único que se le cuestionó a ese muchacho, ¿sabe qué fue? Ese hijo de Leonel. Eso mismo, Eso eso Él le mismo. pidió le dio a Guillermo Moreno, Guillermo Moreno. Me pero dieron tú la lo que razón. quieres es separarme de mi papá. De mi papá, claro. Sí. Exacto. Por sus méritos ganó. Exactamente, y eso mismo, ese mérito de ganar por él mismo, lo puso ahora en un radar que dentro pues de no dio 4 Leonel, años no dio Va a Leonel. ganar. va a ganar. Ya. Va Va a ganar en 4 años. En 4 años. O sea, guárdame ese corte ahí. Guárdame ¿Qué ese día corte es hoy? ahí para que ahorita no venga Aún así, ella ¿Qué en día ningún es hoy? momento ha dicho que habló en nombre de Dios, que fue Jehová que le Mayo- reveló. Mayo Porque también 20. hay que tener Ella habló cuidado. así mismo de Bukele. Ma- Hay que tener 20. cuidado también, porque la Sí, gente, y ganó. desde que tú declaras algo, dice Pero algo. escúchame, Leino, oye, ella habló así mismo de Bukele y Bukele ganó. Y dijo que fue una profecía. Sí. Sí. Ah, por culpa tuya, entonces. No, pero esta no. Yo estoy pero diciendo no se- hoy, Esta cuando se cumpla. ¿Y cómo, ¿Entendiendo? y como tú Hoy- dijiste, ¿cómo No voy a estaba decir Bukele nada. más o menos? No, cuando No le lo voy a dimos la decir palabra a nada. Bukele,
¿Y bajo qué propósito era más o menos? Que no Yo había- estaba, ¿Tú no en cuidas de oración poesía, y, Jessy? yo estaba en oración y ayuno. Estábamos durante la pandemia. De hecho, yo había llamado a Jairo porque estaba teniendo muchas visiones fuertes, donde la misma, pues Jairo tenía que la ver con misma eso, habitación No, se yo me no, llenaba. vaya que yo se lo motivo. Jairo es de un mentor. letras. Jairo, Sí. ya yo Jairo entiendo ese- todo. Jairo ese- Lo que yo le dije, porque Usted es yo- mentor. usted Es que Jairo. estamos aquí, mira qué pasa. Jairo. Ah, pues Aquí ustedes ya- cuestionan todo lo que te dice, parte de Dios lo cuestionan. Lo- Es Y que Jessy tú eres te maestro de dice, ella. pila de poesía Tú falsa eres aquí. maestro de ella. Aquella no te dé los créditos. Tú eres su maestro. Señores, yo no entiendo nada de lo que están, pero denle en Entonces, habla de cuando Dios te habló que Bukele iba a ser presidente. Cuando el maestro te aconsejó que Porque diga lo que eso, le dile, molesta a ¿cómo fue? ustedes, que no se los reveló a ustedes y no se los reveló a su siervo eterno. ¿Qué fue lo que te dijo el maestro que diga? Dale, Estel, ¿qué fue lo que te Si dijo te el lo hubiera maestro? revelado a Leiner, a Dios yo te he revelado de un regidor. Lo que te molesta es que tú has ido a El Salvador muchas veces y Dios se lo reveló a Estel y no a ti. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que te molesta. Ya tú sabes, señor de mi Ni el presidente de una junta de vecinos. Oye, Esta gente tan pasada. Ey, Dios no te ha revelado. Ustedes se pasan con este programa y de verdad. Dios no te ha revelado, Leiner, a ti ni los pecados del niño. Ni la sociedad de jóvenes de una iglesia. Dios mío, Padre. Que son Él, públicos. habla de, porque ellos no, ustedes no viven esa experiencia. ¿En qué sirvió esa mentoría del Bukele tenía maestro? como un 2% de ese tiempo. Ok. Lo que pasó fue que durante Llegó el ángel. la pandemia, la habitación completa. Que tú, Ey. ey, Porque dijo que Ay, la no, habitación mira. No lo se cuestiono. llenaba de ángeles que estaba teniendo Si visión. es así, No, yo no en dije esa eso. atmósfera, Pero en no esa lo atmósfera. cuestiono. No, Yo no eso- estoy No, yo no voy a cuestionando. decir. No, ¿tú sabes qué? Yo no lo voy a hablar. Yo no lo voy a hablar Porque porque siento aquí, burla en ti. aquí, Porque es mí, yo no estoy diciendo Ah, nada. Siento aquí no maldad se en tu puede palabra. hablar de eso, aunque se cumplió. No te limites, No, continúa. lo tengo que hacer. Vamos a hablar Yo de quiero otro escuchar. tema. Fluye, No, vamos a fluye. hablar de otro tema porque ahí están no. las evidencias. Lo pero que vamos a pasa es hablar que de otro Tel tema. no ha ido a No, Salvador no entiendo. y Dios le dio esa palabra. Y Leiner, como ha ido muchísimas veces y Dios no le dijo, No, Pero yo no estoy cuestionando nada, ni estoy Mira, diciendo nada. burlándote, burlándote. Más sin embargo, nosotros, todo lo que estuvimos afuera durante el proceso de elección, sabíamos que Omar iba a llegar bastante lejos. O sea, no nos sorprende la capacidad porque lo podemos ver y apreciar. Así es. Y la verdad es que es talentoso, es de pueblo, es humilde. Y si hay algo que me encantó y conectó todavía más, es que también es espiritual. Cuando tuvo la oportunidad de que su mamá estuviera orando por él, yo dije, wow, Señor, entrégale a él lo que realmente su corazón merece. Y qué bueno que puede estar haciendo desde esa posición un cambio importante y mostrando que la juventud también tiene una capacidad de generar cambios. Qué bueno. Dame audio. Pastor, yo Habla hubiera de esa votado por experiencia. usted si usted se había tirado a regidor o síndico o algo por el estilo. Verdaderamente. Es que el mi maestro voto no quiere ir seguro. para allá, él tendría que El ser pastor, como... El pastor Ah, Miguel, ok, que pastor. El maestro pastor lo Juan Carlos, andan- le lo mandó. andan buscando en Santo Domingo. Es personal lo tuyo. No, que a mí nadie me va a sacar eso de la cabeza. Nadie te lo va a sacar. Nadie. Yo le voy a demostrar. Ustedes arrancan un tema, brincan a otro, somos una gallera. Dame la somos un profecía. programa, Hago ¿de qué raro. vamos a hablar? Este, seguimos con Bukele. Es que No por favor. entiendo esta vuelta. Entonces, Defínase queremos para yo saber qué hablar vamos a Aprendiendo de hablar. usted, pastor, que Todo usted lo es que experto en esa área. ¿De qué? Tengo que- Usted está diciendo que pastor es temático. Queremos hablar hoy sobre los ministerios proféticos en cuanto a la política, las visiones. Porque alguien en la República Dominicana, varias personas, varias, que yo no sé hoy cómo amanece, y en verdad eso a mí me da mucha tristeza. Yo no tomo escenarios como esto de que para atacar a nadie que hizo eso, porque eso tiene que ser bastante vergonzoso. O sea, varón. O sea, yo vengo de una época donde tú decías algo que Dios dijo y no se cumplió, y luego vimos que no fue Dios que te lo dijo. Era algo que te iba a desaparecer del ministerio y de la fe cristiana, porque tú ibas a quedar como un mentiroso ante el pueblo. Entonces, viendo lo que ha pasado y todas las personas que no pudieron cumplir la profecía, porque llegó un momento que en esa época, en ese mes, se publicaron unas encuestas que daban a Leonel con un 38 y a Abinader con un 37. Y que el PLD iba a apoyar a Leonel en segunda vuelta. O sea, el panorama de ese movimiento profético era que Leonel estaba cerca de ese presidente por las encuestas. Entonces yo me imagino cómo un profeta se deja guiar por encuestas y cómo llegó la voz divina. Entonces hoy debería, o sea, la actitud no debe ser de venir y que a buscarle y que excusas, sino pedirle perdón al pueblo y decir, bueno, yo en verdad me equivoqué y pensé que era la voz de Dios. Tengo que seguir estudiando o seguir buscar un mentor que me restaure. Porque tú decís que Dios te dijo que fulano va a ser presidente. Esas son palabras mayores, señores.
Son palabras mayores. Entonces queremos escuchar la voz de Estel, Su experiencia. su experiencia, porque hace unos años, en medio de la pandemia, Estel dio una palabra para el presidente Bukele que el gobierno de El Salvador la compartió en sus redes sociales. Entonces, quisiéramos saber cuál fue su experiencia, cómo pasó eso, si ella no tuvo miedo, porque una profecía así, bueno. Yo al principio sí tuve muchísimo miedo porque no entendía lo que yo estaba viendo. Estaba en un momento de oración y ayuno durante lo que fue la pandemia y me acuerdo muy bien que en ese entonces yo estaba hablando con Jairo porque me estaban sucediendo cosas extrañas en mi habitación. Una de las cosas extrañas que a mí me pasó fue que la habitación entera, yo entré en un éxtasis espiritual, se me llenaron de letras hebreas en dorado y salieron 3 letras desde la pared. Y yo tuve que hablar con Jairo y le dije, ¿qué significan estas letras? Pero en la visión que yo tuve, yo vi a un hombre. Y el hombre estaba como en un congreso que parecía la ONU. Y cuando él estaba ahí, él estaba reprochando desde el podio a todos los países, porque al parecer el trabajo que él estaba haciendo como presidente y regente de una nación estaba haciendo un cambio por completo. Pero lo que él estaba hablando no le gustaba a algunos otros que estaban ahí. Y en la visión yo veía cómo lo estaban por sacar. Y generales lo estaban por sacar de esa reunión que parecía la ONU. Y de repente yo oigo una voz en ese éxtasis que yo tuve, donde me dijeron, ese es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y sobre él yo veía una paloma y él se sonreía. Y lo único que yo escuchaba era, dile que yo lo he levantado como un Josías para esta generación, para que edifique altar y para que tumbe los altares del Salvador. Que él iba a traer una reforma con todo lo que tenía que ver con las pandillas y que los salvadoreños iban a volver a sonreír lo que con tanto dolor ellos habían tenido que dejar su país. Fue muy poderoso. Me acuerdo muy bien que no lo quería decir. Llamé a varias personas antes de yo hacer un acto así y yo no lo quería decir por el hecho de que cuando tú te levantas a decir algo así en las redes sociales, te comienzan a atacar de una vez. Me acuerdo que tomé el valor, prendí el YouTube o el Instagram, no me acuerdo, creo que fue Instagram, I'm sorry, y empecé a dar la palabra de parte del Señor. Y durante ese en vivo el Padre me puso a dar también varias otras palabras. Y más adelante, cada una de estas, sin faltar una, se fueron cumpliendo una por una. A tal punto de que varias personas de El Salvador me hablaron. Gente me habían comunicado que le habían enviado personalmente el video al presidente Nayib Bukele para que él lo viera. Y que él estaba aware, él sabía que ese video y que se le había dado esa clase de palabra. Y hasta ahora todo lo que el Señor ha dicho se cumplió. Ahora lo que pasa es que en ese éxtasis hay 2 partes. Yo solamente hablé la primera, pero yo no estoy todavía autorizada a hablar la segunda parte. Mira, es una profecía que ella dio concreta, ¿no entiendes? Y ella no se proclama ser profeta en su Instagram. El problema es que ella no se proclama ser profeta en su Instagram. El problema es que cuando tú te proclamas ser profeta y la profecía que tú dices no se cumple. ¿No entiendes? Entonces, una profecía presidencial de esa magnitud, de lo que en un movimiento donde se está moviendo eso, y tú dices una profecía así y no se cumple, ya es un poco vergonzoso también. La segunda parte de la profecía tiene que ver con El Salvador también. Sí, tiene que ver con El Salvador. Yo tengo que ir, pero la razón por la cual ¿Y después de esa profecía tú no has ido a El Salvador? Yo he negado el ir a El Salvador. A mí me han ofrecido varias iglesias hacerlo, pero yo tengo que ser obediente a lo que el Padre me dijo. En ese éxtasis me dijo que iba a ser una invitación específica de una persona específica que tenía que abrir esa puerta porque había una palabra que tenía que ser dada al Salvador, pero yo tenía que estar allá, en el piso, allá, justamente allá. Y allá se me iba a dar lo que necesitaba el pueblo escuchar de parte del Padre. Y yo tengo que ser obediente y por eso he rechazado varias invitaciones al Salvador. Wow, Tremendo. poderoso. Tremendo. De hecho, una misionera se acercó a mí y queriéndose aprovechar del renombre, de la fama que estaba, la bulla de esa palabra, me ofreció villas y castillas para que yo fuera con ella.
Es de una organización muy famosa y lastimosamente también la negué. Pero yo voy a hacer lo que el Padre a mí me diga. Yo estoy aquí para lo que el Padre quiera. Bien. Blanca, cumpleaños para todos hoy. Felicito. Okay. La mano, claro. Aquí está Johanna, maestro, su pupila también. Sí, Johanna. Yo bendiga a Johanna. Gracias. Yo siempre, ¿sabes qué, Mega? Este tema es mega delicado. Yo lo sé. Tremendo. Referente a lo que el maestro habla, que aquí todos sabemos de lo que trata el tema, pues se hizo viral, especialmente la semana pasada. Yo entiendo que se emocionó, le pasó algo. Un aprendizaje, mijo. Todo el mundo comete errores. Claro. Te lo dice alguien que lleva más de 15 años predicando en todo tipo de escenarios. Y a mí también me pasó. Un apellido de una persona que Dios me reveló. Y por eso porque le estaban haciendo brujería ahí en vivo. Sí, no era pero- ni que porque usted se emocionó. Ni tú ni yo somos quien para juzgar a alguien que Dios le hizo un llamado. Eso es amén. No, imposible. No se justifica que si se cumplió o no se cumplió. La realidad es que es un ser humano. Y si se emocionó en un momento, no significa que Dios no esté con él. Amén. Y Eso más la es. persona tan El humilde trabajo, que el trabajo ahora es decirle, continúa adelante buscando a Dios. Amén. Prepárate, capacítate más que nunca, asegúrate lo que Dios te vaya a hablar. Y es una enseñanza de vida. Yo le he dicho a todas las personas, por eso aquí en la iglesia, cuando alguien me dice, no estoy hablando ya en el caso de este joven, que es un muchacho muy humilde, ahí eso es lo sobre que todas las cosas, Sí. le he dicho, estoy generalizando ahora con el tema, que eso de anunciarse o pregonar que yo soy esto, empecemos o vamos al inicio de todas las cosas. Es más factible para esta generación tomarlo como una enseñanza, sentarse a analizar. No es lo que vende ahora mismo en las redes sociales que te va a abrir una invitación. Es la genuinidad de Dios en ti. Es que tú sepas aprovechar tu llamado. Si Dios te llamó al evangelismo, dedícate a evangelizar. Y el hecho de que Dios te use un día en una palabra profética no te dice que eres profeta. no te da el título. A nadie. A nadie. Yo dije en una ocasión, y fui cuestionado por eso, porque dije, yo conozco muy pocos profetas. Y en mi libro yo hablo de las estaciones del profeta, 12 pasos de la profecía, 7 principios de la profecía. He visto a Dios hacer de todo. El ministerio profético no es para decir, si la pego me hago famoso, si la pego se me abren puertas. No, cuando tú reconoces lo que tú tienes de parte de Dios, te das cuenta que eso es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Y ese joven tiene un llamado muy bonito. Yo lo que le puedo decir a cualquier joven, a cualquier persona, dedíquese a educarse en la palabra, dedíquese a cumplir con los principios de la misma palabra, acérquese a Dios y enfóquese en ganar alma para Cristo. Amén. ¿Ustedes me entienden? Si Dios te quiere usar un día en ese don, que Dios te use, pero es muy delicado. Y eso que hoy a él se le hizo público, no es una cosa del otro mundo. Pues yo he tenido gente aquí en el altar que han dicho 20,000 disparates, cosas peores que eso. Y yo me he quedado tranquilo como pastor. ¿Qué gano yo con hacerle daño a un joven o a un ministro? Y atacarlo y atacarlo. Si cometió un error, ya fue un error, fue un error. Usted le dio la clave. Pida perdón, continúa adelante, edúquese y dele para allá que usted es un hombre de Dios. Olvídese lo que diga la gente. Porque quizá eso que hoy en día están gozándose de que porque algo así se hizo viral, tienen cosas en oculto que han dicho por ahí que son 20,000 veces peor y que nunca han escuchado la voz de Dios. Y quizá tú si has estado cerca o has escuchado la voz de Dios. Y si en un momento las emociones te traicionaron o te traicionan, vamos a generalizar a cualquier persona, te traicionaron. ¿Y cuál es el problema? Es falso, porque no se cumplió, cometió un error. Oh, pero ¿y Samuel qué hizo? Y Samuel no fue allá y dijo que este es el ungido de Jehová. Y el profeta viejo ¿qué hizo? No fue, dijo, un ángel se me reveló y me dijo que te dijera, cuando Dios nunca le habló. Y habló mentira, pero 5 minutos más tarde prácticamente habló verdad. Y no se cumplió la segunda profecía.
O sea, no significa que Dios no esté con él. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no fue Dios que Dios iba a destruir a Nínive en ese momento. Y Dios no destruyó a Nínive. Fue mentira lo que Jonás dijo. Fue mentira. Entonces no hay razones para hacer una fogata con un árbol caído. Amén. Eso no es de Dios. Todo lo contrario, mijo. Ojalá este mensaje te llegue algún día. Sigue adelante acercándote a Dios. Fírmate en tu iglesia, en tu casa. Suelta las redes sociales, suelta a todo el mundo. Ponte para Dios y para tu llamado. Porque es un mensaje bien claro a esta generación que se nos está dando a todos. No es necesario. No es necesario. Porque la mayoría de la gente que tú ves en las redes, que son de influencers y que son profetas, están pasando hambre. Todos. Y trabajo. Todos están pasando hambre y trabajo. Todos. Que yo soy el hombre del momento. Usted no es nada del momento. Usted no tiene evidencia, ni tiene facultad, ni legalidad, ni resultados para decir que usted es la persona del momento. Mas, sin embargo, hay gente que no tiene los méritos o la influencia que tú y yo tenemos en redes sociales, pero que sí oyen a Dios en el secreto, y cuando Dios le habla, lo que Dios le habla se cumple. Entonces defínanse lo que dicen que son profetas. Si eres profeta de oficio, profeta de palacio, profeta de oficina, analízate. O de redes. O de redes. Analízate. Quizás porque ahí que viene Dios, porque sea por su vida, porque él se enfocó mucho en ser profeta de redes. Y tú sabes que... No, ese muchacho, yo creo que tú lo conoces. Mi pastor tiene una madurez para alumbrar a todos estos muchachitos que viven por ahí bloqueando y todo eso. Y verdaderamente, porque veo que en verdad hay mucha gente que se están burlando de eso. Y fulano, prepárate. Y que si esto es así. ¿Por qué desde antes. Y verdaderamente. Al que yo encuentre de CDR, de que burlándose de él, puede tenerlo por seguro que la sentencia que le voy a mandar espiritualmente es para que nunca en tu vida vuelva ni siquiera a caminar. No voy a descansar de orar hasta que Dios no haga juicio contigo. Porque el evangelio, la palabra de Dios, no es para burlarse de su hermano. Así es. Ni del error, ni una caída, ni una situación que le pase a nadie. No, sí, porque eso tiene... Nosotros estamos para restaurar y levantar a los demás. Esa persona tiene que estar pasando por un momento ahora mismo. Eso fue lo que yo dije. Que cuando tú tienes un hombre así y dice, te sientes avergonzado. Eso es lo que yo dije, que avergonzado. Sí, todo el mundo... Se siente uno con vergüenza y todo el mundo... Durante la pandemia pasó algo bien particular para los que vivimos en Nueva York. Y fue con un apóstol que he conocido también, voy a olvidar el nombre, dijo que la pandemia, Dios le habló, que el lunes se acababa la pandemia y cesaba la muerte en el estado de Nueva York. Y el diablo es tan sucio, que más gente murió. Y el diablo es tan sucio, varón, que ese día fue cuando casi 1.700 personas en solo el estado de Nueva York murieron. Y ese día se publicaron los fogones llenos de cadáveres. Gente que no se había visto, o sea, una locura. No recuerdo eso. Como que el diablo le preparó una trampa. Y yo hice un video ese día, la gente estaba esperando que yo lo iba a destruir. Yo lo llamé a él y él lloró mucho. Nunca lo he visto llorando así, amargamente. Porque maestro, yo lo escuché, yo le hablaron a veces, tú sabes. Porque eso el día pasado, que el pastor Miguel no estaba aquí, yo hablé con él en público y le decía, al pastor Miguel no le gusta que uno le toque ese tema así, pero igual ha tenido su experiencia, por algo mucha gente que son ministros de arriba los reconocen como profetas, porque él ha dicho palabras que se le han cumplido al pie de la letra. Y yo le decía a él los otros días que ella llegó a su techo y que contemplara la posibilidad de hacer una transición y sentarse a los pies del pastor Miguel para que la formara. Ella tiene muchas cosas que dar. Yo sé que en algún momento también Estela sintió la presión, porque cuando Estela empezó a incurrir en ese campo de lo profético aquí en la radio, ella notó mucha oposición de nosotros, pero no era oposición porque uno no crea que Dios lo puede hacer o lo hace, sino porque si tú no tienes una gente que te ponga ese stop y te pueda guiar, puedes cometer un error que mañana te va a desaparecer del plano, como mucha gente quiere, porque tú dices una palabra y la gente te lo aplaude. Pero ese mismo público, el día que tú digas algo que no se cumpla, va a ir para tus redes a destruirte. En el campo de lo profético es un campo bien peligroso, porque de ahí no se cabe para adivinar. Yo soy testigo, y en eso respeto al pastor Miguel, porque demostró mucha madurez, y esa madurez me llevó a mí a reflexionar, porque no es todo el mundo que tú invitas a un ministro y tú sabes que se equivocó, y tú por cuidar su manto,
guarda todo eso para atrás, por cuidarlo. Y hablar con tu congregación, cuidar ese ministerio. Eso es una gran lección, porque yo he tenido muchos pastores con los que yo no hago vida social, con los que yo no comulgo, que invitan a un ministro a su iglesia, y cuando el ministro falle en su profecía, ellos mismos hacen el corte y me lo envían a mí personalmente para que yo lo ataque. Entonces, por hacerle un daño a esa persona. Entonces, se necesita mucha madurez y mucha identidad para uno poder tirar la mano y restaurar. El muchacho está joven, no es la primera profecía así que hay. Y en verdad, te digo, a nivel profético en Dominicana, esto debe servir como reflexión, porque tienen como que bajarle, ¿ves? Los profetas tienen que calmarse. Están haciendo mucha loquera. Ellos tienen que quitarse ese nombre. No digo por ese joven. No, pero todo es legal. Lo que iba a decir eso mismo. Tienen que quitarse. Eso al principio. Esas pronunciaciones de que soy profeta y póngase servidor de Jesucristo. Claro. Damos la obra. Mire, pastor, el pastor, ¿cuántas veces no usa Dios es pastor? Él nunca se ha llamado profeta en su Inter, nada de eso. Me gusta eso. Ahora, que otro lo diga. Él mismo dice que otro lo diga. Como Jesús. Ustedes lo dicen. Ya lo sabemos, niño. Maestro. No es eso, no, que hay que resaltar. Yo no soy profeta. Yo soy pastor. Por eso mismo, que hay que resaltar que usted no se llama a hacer eso. Que el pastor es pastor. Hay que quitarse esos nombres de profeta. Si usted falló, si usted no puede decir que falló. Son profetas verdaderamente. Sí, pero no se andan proclamando. Maestro, quiero verdaderamente felicitarlo por el cambio tan grande que usted ha dado en su ministerio. ¿Me entiende? Y no, hablando en serio. Y verdaderamente, como le decía el pastor anteriormente, usted tiene muchísimo que dar. Usted ha sido una luz en esta generación. Que ese potencial que usted tiene, que Dios le ha dado, siga siendo de bendición para la persona. Lo digo porque referente al testimonio que usted daba de que algunos ministros cometían errores y el primero que sacaba el corte se lo enviaba a usted para que usted ataque, era el pastor. Cuando usted tenía algo mucho más importante que dar, basado a su conocimiento y a lo que Dios le ha permitido a usted traer. ¿Me entiende? Y verdaderamente quiero felicitarlo por eso, porque ya usted no está en esa línea de todo el tiempo venir a destruir a un hermano, aunque de vez en cuando hay que reprender a la persona, ¿me entiende? Sino que ha sido de mucha bendición en la plataforma para las personas que los escuchan. Yo creo que con la responsabilidad que nosotros tenemos del micrófono, hay una sola cosa que para mí tira todo por el piso. Número uno, en el camino ministerial, nosotros cada día vamos afilando el hacha, vamos perfeccionándonos. Como yo empecé predicando, no es como yo predico ahora. Los errores que yo cometí al principio no son los que yo cometo ahora, pero donde Dios se ha perfeccionado es en mis debilidades. Pero para yo reconocer mis debilidades tengo que saber cuáles son. Sí. Y esas debilidades, lo primero que no necesitan es excusas. No excusas, sino reconocer que están. Si tú, por ejemplo, en el momento de que pasa una situación así, más esa persona que es una persona que humilde, es una persona que no tiene como una película de redes sociales, un chamaquito que se acerca a ti con un respeto, con un cariño, que simple y llanamente hay que darle cariño y amor y recomendarle lo más importante, que es lo único que yo pude ver, no poner excusas. De esta vuelta me siento yo por primera vez con uno de los muchachos allá, así, a un Juan D, uno a uno, lo voy a hacer con él. Vamos a hablar de lo profético tú y yo, mijo. Sí. Lo voy a hacer con él. Tiene mi respeto. ¿Qué tan peligroso es gloriarse, pastor? ¿De quién? Como gloriarse cuando Dios te revela algo y se cumple y quizás Dios te usó en ese momento. Hasta en la forma de la profecía. Se nota. Quizás Dios te usó en ese momento, pero quizás en ese momento que tú fuiste usado no significa que esa sea tu área, de que tú seas un profeta genuino, sino que a Dios en su misericordia le plació usarte a ti en esa área. Y tú te gloriaste, pero luego de ahí Dios no te ha revelado más nada. ¿Qué tan peligroso puede ser eso en la vida de un ser humano? Es que la forma más sutil que el enemigo usa para que un hombre se gloríe es cuando el don ministra al hombre y no el Espíritu de Dios ministra al don. O sea, una persona... Claro. ¿Tú no te diste cuenta de algo sumamente maravilloso en la Biblia? Que llegó un momento donde el don ministró a Elías y no el Espíritu de Dios ministró el don.
Que Elías agarró y se puso, si por mis palabras no lloverá. Y después que se cerró el cielo, pero se metió en una cueva llorando asustado. Si hubiese sido Dios que le dice a Elías, mira, no va a llover, Elías se mantiene firme y tranquilo, sin temor alguno, porque sabe que fue Dios que lo mandó. ¿Me está entendiendo? Entonces, bajo esa sombrilla es donde tú tienes que cuidarte. La gente entiende que el ministerio profético es yo decir, mira, va a pasar esto, va a pasar aquello. No, eso no son balas locas. Exacto, donde me refiero, por ejemplo, Saúl dice que estuvo entre medio de los hijos de los profetas y profetizó, pero Saúl fue profeta. No, es que el don es circunstancial también. Entonces a eso me refiero. Escucha, el don de profecía es muy circunstancial en el sentido de que hay una necesidad en el pueblo. Pablo dice que demos gracias a Dios por aquellos que oran por vosotros. Dice una versión, para que los dones de Dios sean activados en nuestras vidas. Creo que en Corinto, que está, segundo de Corinto, maestro, cuando Pablo habla de eso, usted me corrige si estoy mal. Y me llama la atención de que Pablo no es que es profeta ni que es un hombre que Dios lo usa en los milagros. Es que hay un pueblo que tiene una necesidad y está orando a Dios para que ocurra algo en el pueblo en ese momento. ¿Dónde tú ves la realidad de la mayoría de los predicadores? Cuando tú llegas a un escenario, un ejemplo, llegó el maestro. Dios usó al maestro en una forma poderosa y maravillosa ese día. Si tú llegaste 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas más tarde, pero tú no vienes remontado en un peso de gloria tuyo, tú tienes una demanda cuando tú llegas a ese escenario donde él estuvo, que si no pasa nada contigo, la gente va a entender que tú estás muerto. Tú estás muerto. Porque con palabras bonitas, como decía el maestro, todo el mundo es motivador. Con palabras bonitas, todo el mundo es el hombre, la gran mujer de Dios. Pero hay un tipo de manifestación que no viene si el Espíritu de Dios no está contigo. Amén. En una ocasión yo confronté a alguien, no sé si creo que te lo había mencionado hace un tiempo atrás, que me dijo, verdaderamente que tú has cambiado mucho. ¿Qué tú haces con Gamaliel? Y yo le dije, mira, ninguno de ustedes los que lo hablan criticando tienen la autoridad sobre los demonios que él tiene. Ahora dime si eso es un don, porque tú estudiaste. Ustedes no son los mega predicadores. Dime si los demonios se van con un don. Digo, yo he estado ahí, no que me lo han contado. Cuando él se ha parado y ha comenzado a reprender, los demonios se van. Solamente la unción del Espíritu Santo en la vida de un hombre provoca esa manifestación. Me dijo, ¿cómo? Digo, claro, eso que se manifiesta ahí es el resultado de una vida íntima en el secreto. ¿Entiendes? Por eso tuve gente que se ve muy allá y que tú lo ves que quieren estar vociferando en un altar y cuando caen los endemoniados no tienen autoridad sobre lo mismo. Porque en la intimidad tampoco la buscaron. Pastor, ¿qué tan difícil fue para usted? O qué tan... no sé cómo hacer la pregunta. O sea, que llega un momento cuando el ministerio empieza... el ministerio empieza a crecer, las personas empiezan a verlo, empiezan a cumplirse 2 o 3 palabras proféticas. ¿Qué tan difícil fue usted pelear con ese yo? De usted creerse la película. La pela que yo le he dicho públicamente que Dios me dio, que le doy gracias al Señor que me la dio a tiempo en el 2009 en Texas. Cuando yo me encontré en ese escenario por primera vez en Estados Unidos, tú tienes que ver más de 2.500 personas juntas, que eso no se en una iglesia. Y tú predicas y se levanta, que de hecho subieron un video por ahí en estos días de esa iglesia, que bendigo, Jesucristo es mi refugio en Texas, Dios le bendiga. Voy para allá, tú sabes. Voy para allá. Regreso para ese lugar, Jesucristo es mi refugio. Es tiempo. Y recuerdo que el pastor Roberto estaba vivo en ese entonces, un hombre que muchos de nosotros... ¿Eso es en Texas? Sí, yo sé qué congregación es esa. Esa era la gran arena de los predicadores, varón. Todo el que entraba ahí entraba a la grande liga de los ministerios. Y antes la alfombra estaba roja. Sí. Eso es icónico. Hay grandes predicadores que han pasado y han soltado un mensaje icónico. Por ahí han pasado la mayoría de los hombres de Dios de Latinoamérica en el mover Pentecostés. En su momento pasamos por ahí todo. Sí. Ese púlpito leyenda, pastor. Claro, varón. Eso es un escenario de exhibición que Dios utilizó para miles de hombres de Dios. Para hombres de Dios que han trascendido. Yo me llegaron 100 temas de eso. Y pasa algo. Ministro, Dios sana a una mujer en uno de los servicios, se levanta una silla de ruedas. Viene un señor, se levanta una silla de ruedas. Una sordomuda habla. Yo estoy en mi apogeo pensando que me estoy viviendo una película. Y cuando me toca el servicio del domingo de la noche, porque se ministraba 2 veces, en tiempo yo ministraba hasta 4 días, a mí una señora fue a pedirme,
¿sabe? Como a saludarme. Yo le dije, disculpe, estoy ocupado. Me le fui y le di al pastor, mire, quiero que traiga a todos los enfermos, traiga a todo el mundo. Al otro día no se sanó nadie, varón. Wow. No hubo milagro, no hubo profecía, no hubo nada. Y cuando yo llegué al hotel, allí tuve un encuentro con Dios y Dios me reprendió de mala manera y yo me humillé y le pedí perdón a Dios. Cuando Dios me dijo, ¿quién eres tú para negarle un saludo, una foto a mi hija? Entonces Dios me agarró a tiempo, yo lo entendí. Porque la fama no es mala. Ser famoso no es malo. El problema es qué tú haces cuando esa fama llega. Y hay que ver qué tipo de fama es que tú tienes. Porque hay gente que son reconocidas en la tierra, pero en el cielo nadie lo conoce. En el mundo espiritual nadie sabe quién tú eres. No, yo tengo tantos miles de seguidores. Usted no tiene nada. Si en el cielo usted no lo conoce, usted no tiene nada. Hay gente que no tiene nada y en el cielo desde que claman los cielos se abren y le responden. O sea, mi preocupación no debe de ser yo tener 20,000 seguidores, 100,000, 2 millones, 3 millones de seguidores terrenales. Mi preocupación debe ser que Dios conozca mi rostro. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente y cuando Dios no reconoce el rostro de uno de sus hijos inclinado hacia Él, hay problema. Hay problema. Cuando Dios no reconoce el rostro de uno de sus hijos inclinado hacia Él, hay problema literalmente. Tú puedes traer todas las ideologías que tú tengas. Tú puedes traer todos los proyectos que tú tengas y ninguno van a crecer si no tienen aprobación de parte de Dios. Entonces la mayoría de las personas hoy en día han tomado el evangelio como un negocio. Y han visto esto como una fuente de ingresos. Los jóvenes de hoy que dicen que son predicadores, casi ninguno quieren trabajar. La mayoría quieren pararse detrás de un micrófono y decir que con eso van a mantener una mujer. Pero mira, hijo del diablo. Tú vienes a mi casa de que enamorado de una hija mía, dije que Dios te llamó a ti, que Dios te llamó a qué, buen pendejo. O ponerla a trabajar, tú eres loco. Esa palabra. Eso es palabra para los dominicanos, no es mala. Pastor, eso te va a es una palabra de cobarde. El canal. Porque permiso, espérate. Nada más los dominicanos que vemos aquí. Pida disculpas. Discúlpenme. Tú estás loco, Dije que Dios te llamó a qué. Y tú no quieres trabajar. ¿Y qué llamado que Dios te hizo a ti? Y quieres mujer, pastor. Dime tú. Dije que enamorado de que de una hija. Pastor, quieres mujer y casa. No, cuando tú ves eso te das cuenta de la mala formación que tienen. Nuestros jóvenes no quieren estudiar, mi rey. No quieren. Ay, padre. Los que son de que predicadores ahora no quieren estudiar ni siquiera un instituto bíblico. Quieren andar en avión. Oye, tú sales por la calle y le preguntas a uno de los predicadores, déjame ver, ¿qué tú estudiaste? ¿Dónde estás? ¿Tú estás preparado en algo? No, yo leí este libro. Hermano, váyase, acredítese. Váyase a una institución, llámese como se llame. Estudie, capacítese. Prepárese primero como persona para usted estar estable, para luego usted pensar de que usted quiere una mujer en una casa. Así es. Que eso está mal. Entonces, tienen que entender que yo no soy motivador, yo soy pastor. Y usted a mí no me va a vender ese sueño, hermano. O hermana. Nadie me va a venir con esos cuentos a mí. Para luego decirme que yo soy el profeta del momento. ¿Pero y qué profeta tú eres? Porque te invitaron a una actividad, tú eres profeta. Porque por casualidad, digamos, caíste en un flyer con el maestro, tú eres predicador. Eso no te hace ministro. Háblame que tú tienes un ministerio y que tú estás viviendo a lo que tú quieres entender que es por fe en el ministerio, que no es por fe que se vive en el ministerio en ese sentido. Porque cuando tú tienes más de 2, 3, 4 empleados, a ti hay que poner tu salario en un horario. Literal. O sea, la mayoría de los ministros de ahora no están como nosotros, que empezamos desde cero y teníamos que coger una bendición de que nos dieran de ofrenda una Pepsi Cola aquí en Nueva York y en muchos lugares aquí en Estados Unidos y 2 pastelitos. Usted a mí no me va a dar clase de algo donde yo vengo desde abajo. Yo sé cómo se maneja esto. Entonces, tú te preguntas, ¿qué es lo que estamos formando hoy como ministros? ¿O a qué se le quiere llamar ministros? Usted gastó 2 millones de pesos en libros. Usted tuvo que estudiar y prepararse donde usted está ahí. Pero viene un loco, Juan de los Palotes, que se convirtió 3 meses, 4 meses atrás, 5 años vamos a poner. Se hizo viral. Y se hizo viral y quiere ya de que invitarlo a usted para un debate teológico. Pero ¿y con qué fuerza, muchacho? Con Wikipedia en la cabeza. Entonces todo eso, viene fulano de tal que abrió un podcast y que es el más viral y que ahora yo estudio la Kabbalah y que yo soy el... Pero ¿qué rabino ni rabino tú eres? ¿Qué teólogo tú eres? ¿Qué apologeta tú eres supuestamente? ¿Qué es lo que tú defiendes? Tú vas a defender lo que tú no conoces. Porque si tú conocieras a Dios, tú no tuvieras que defender a Dios, porque entendiera que Dios sabe defender solo. Amén. Dios sabe cuándo apaga y cuándo prende. Amén. Entonces, todo ese tipo de cosas en la iglesia es lo que ha hecho un daño. Y los responsables
Somos muchos de los ministros que estamos supuestamente aquí arriba, pero no le dejamos saber a los que están aquí que vienen subiendo cómo tienen que hacer las cosas. Mas, sin embargo, si nos conviene a nosotros que ellos la hagan mal, que nos envíen los diezmos, que nos envíen ofrendas, pero no corregirlo y decirle, váyase a preparar. Para cuando se trate un tema, usted diga, no, yo no sé de eso, usted tiene más conocimiento que yo de eso. ¿Pero y qué es eso? ¿De dónde sale eso? Todo ese tipo de cosas es la que hay que ponerle clara a la gente. Sentarlos y dejarles saber, el ministerio es el servicio. Amén. ¿Ministerio significa servir? Es el servicio. Lo que la gente no quiere. Es el servicio. Un grupo de reverdes que no se someten ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Y son profetas. Son evangelistas. Son apóstoles. Son maestros. Son pastores. No. Las cosas no son así. Las cosas no se manejan así. Hay un orden. Hay un orden que tiene que llevarse. A mí lo que me da dolor y pena. Porque yo veo esta generación y a veces me quedo pensando, Dios mío, cuánto me gustaría a mí que tú me hubieses levantado en este tiempo y no en aquellos años. Porque los predicadores de 15 años atrás y de una generación de 20 años atrás tenía más respeto, óyeme bien, que el grupo de ignorantes que hoy en día se creen que son predicadores. Que no respetan el manto de hombres y de mujeres que ya pasaron por donde tú vas a pasar un día. De hecho, el tú perseguir a un hombre de Dios o una mujer de Dios por una situación es algo que te puede acarrear consecuencias a ti muy difíciles en la vida. Y nosotros tenemos que entender de que nuestro llamado y lo que Dios pone en nuestras manos tiene una responsabilidad con la cual uno no puede negociarle.